Buenas noches, bienvenidos a Ecovisión Colombia, la editorial de la semana. Continúa liderando las encuestas camino a la alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Por eso la editorial de hoy con Jorge Iván Reyes, el resurgir del nuevo liberalismo. Aumenta la ventaja del candidato sobre el segundo contendor. Jorge Iván Reyes, buenas noches. Buenas noches, Carlos Andrés. Buenas noches a todos los cibernautas que se conectan a esta hora en la sintonía de Ecovisión Colombia, dando a nuestros 76.000 suscriptores. Un saludo, felicitación a nuestro director, porque Ecovisión Colombia se convierte en uno de los medios audiovisuales digitales de mayor influencia en el país. Pues sí, Carlos Andrés, estamos a un mes exactamente de las elecciones para ediles, concejales, asambleístas, alcaldes y gobernadores en Colombia. El 29 de octubre se decidirá el destino de muchas de las ciudades donde hay un favoritismo abismal por algunos candidatos, como es el caso de la ciudad de Medellín, en donde Fico Gutiérrez pica en punta, sin contrincante, como Barranquilla, donde Alejandro Char también lo hace. En las demás ciudades está un poco más apretado el tema, pero hoy vamos a hablar de Bogotá. De Bogotá porque, como decía nuestro director, Carlos Fernando Galán, empieza a tener más distancia en los últimos sondeos de opinión y sobre todo en las reuniones y manifestaciones políticas que se están viendo a lo largo y ancho de la capital. Y hoy vamos a analizar esta campaña y el resurgir del nuevo liberalismo. Lo primero que hay que anotar es que, como ya habíamos dicho en los micrófonos de Ecovisión, esta vuelta electoral va a tener balotaje en Bogotá. ¿Y qué es balotaje? Una segunda vuelta. Recordemos que el artículo 323 constitucional establece que el alcalde mayor del distrito capital, es decir, de Bogotá, será elegido por 4 años y puede ser alcalde en primera vuelta con los siguientes requisitos. Primero, que gane con el 40% de la votación. Ojo con eso. Y segundo, que le saque al segundo contrincante 10 puntos porcentuales. No está fácil, pero es posible en Bogotá. Si no, los dos primeros o las dos primeras votaciones del 29 de octubre se irán a una segunda vuelta para el día 19 de noviembre del año 2023, 3 semanas después. Muchos colombianos y muchos bogotanos están rogando que las elecciones sean de una sola vuelta por el gran costo económico genera una segunda vuelta, sobre todo todas esas personas que les toca ser jurados de votación nuevamente, pero les quería informar que la segunda vuelta se hizo precisamente para legitimar al ganador, que lo haga con cierta mayoría para que pueda gobernar. Y de esto se trata la segunda vuelta. Ahora, políticamente hablando, es un tema de negociación, ¿no? Por eso es tan importante quién va de primeras, quién puede quedarse de segundas y en una segunda vuelta quién puede voltear la votación. El hecho es que en Bogotá sí se está viendo un gran crecimiento en la campaña de Carlos Fernando Galán y vamos a mirar por qué y por qué más contrincantes pareciera que se estuvieran rezagando del lote. El análisis de Carlos Fernando Galán es que primero está inscrito por el nuevo liberalismo. Acuérdense que el nuevo liberalismo fue fundado por Luis Carlos Galán Sarmiento en aquella época con Rodrigo Lara. Después ellos llegaron al liberalismo y después pasó el magnicidio de Luis Carlos Galán. Pero volviendo al tema, Carlos Fernando Galán, que es su hijo, está inscrito por el nuevo liberalismo. Bogotá camina segura. Ha sido concejal de Bogotá del año 2008 a 2011, fue secretario de Transparencia, fue senador de la República del año 2014 al 2018, concejal de Bogotá del año 2020 al 2021, porque recuerden que él fue la segunda votación en Bogotá detrás de Claudia López. Pero vamos a volver con Carlos Fernando Galán y al final, porque está punteando las encuestas, porque él es tendencia en crecimiento, pero vamos a ver por qué no le está yendo bien a los demás.
Diego Molano está escrito por firmas, es del Movimiento de Salvación Nacional, del doctor Gómez. Reconstruyamos Bogotá. Diego Molano fue director general del Departamento de la Prosperidad, fue director general del ICBF, fue concejal de Bogotá del año 2016 al 2019. Diego Molano fue director del Departamento Administrativo de la Presidencia y fue ministro de Defensa. ¿Qué no le está favoreciendo a Diego Molano? Bueno, pues primero se inscribió por firmas, no por el Centro Democrático, que debiera ser su aval natural, tal vez un poco negando el Centro Democrático, y esto no gusta en muchos sectores. Muchos concejales y ediles no están trabajando en su campaña como alcalde, al contrario, ven que lo que hace es restarles votos, y vemos a muchos concejales y ediles del Centro Democrático trabajando independientemente. No le sirve la polarización. Diego Molano es ideológicamente derecha y extrema derecha, y en Bogotá está surgiendo más el centro. Esto de las extremas no le favorece ni a Diego Molano con la derecha ni a Gustavo Bolívar por la izquierda. Vemos que hay un resurgir del centro, que están aprovechando candidatos como Oviedo y con el mismo Carlos Fernando Galán. Y pues Diego Molano tal vez fue buen candidato a la alcaldía cuando fue concejal, pero su paso por el Ministerio de Defensa definitivamente le acabó esa popularidad, ¿no? Ese contacto con la gente. Quedó en la retina en sus discursos del bombardeo de los niños, de hacer un lugar para protestar, el tema de los contratos, de la cantidad de cosas que pasaron en el Ministerio de Defensa que no le dieron bien. Hubiera sido mejor candidato si no hubiera tocado el Ministerio de Defensa para muchos analistas. Y por otro lado, pues Diego Molano significa eso, un extremo. Y acá nos están llegando a los comentarios que su paso por el Ministerio de Defensa fue echar a 1.800 civiles de la policía, de la Armada y de la Policía Nacional, entonces no es muy querido. Seguimos con los demás candidatos. Gustavo Bolívar, él está con la coalición del Pacto Histórico, del Maíz, del Partido Comunista Colombiano, del Partido Esperanza Democrática, de Colombia Humana, del Polo Democrático. También es el candidato de la Unión Patriótica, del Partido Comunes, del Partido del Trabajo de Colombia y del Pacto de Futuro por Bogotá. Muchos partidos avalándolo, pero Gustavo Bolívar, el único cargo público que ha tenido es senador de la República. Para muchos analistas es un tema que le puede bajar su calificación, porque la ciudadanía no está muy segura de que tenga una responsabilidad tan grande como un cargo público como la alcaldía de Bogotá. Eso por un lado, y lo que dijimos al comienzo, que tampoco le favorece como a Diego Molano, y es que está muy a la izquierda, extremo izquierda, y la comunidad y la ciudadanía, que en Bogotá es de un tema de opinión, están empujando más por el centro, por menos polarización, por más diálogo, y esto no le está favoreciendo a Gustavo Bolívar en las encuestas, que se está despegando del doctor Galán. Jorge Enrique Robledo, él está por Dignidad y Compromiso, es Tiempo de Bogotá, él fue concejal de Soacha, después senador de la República. Muchos analistas dicen que ha sido muy crítico, pero poco constructivo, no le fue bien tampoco en la campaña presidencial, y en Bogotá aún no despegan las encuestas. La gente no lo ve como una alternativa, como una cara fresca, sino que al contrario, no le ha sentado bien a Jorge Enrique Robledo. Jorge Luis Vargas, el general, como él se hace llamar, que en mi criterio muy personal pienso que el tema de general también lo excluye un poco del contacto con la ciudadanía. Como para unos es orgullo ser general, para otros no gusta mucho, sobre todo en las nuevas generaciones y en la juventud, que lo han criticado mucho en algunas universidades. Él fue director general de la policía, de la DIJÍN, inspector, pero le han criticado mucho que, aunque fue director de la policía del año 2020 al 2022, es el que más critica el tema de seguridad, y la seguridad viene siendo un asco hace mucho tiempo. Entonces, hay que predicar, pero también aplicar. No suben las encuestas tampoco, y también está con el aval de Cambio Radical, que sus candidatos al Consejo y a Dilato tampoco lo mencionan, no lo llevan a eventos, y esto no se mueve así en campaña a la alcaldía. Ya vamos a la crítica de eso. Después vamos con Juan Daniel Oviedo, cargos públicos. Pues ustedes saben que fue un flamante director del DANE,
pero no ha tenido más cargos públicos. Él se está inscribiendo por firmas y con todo por Bogotá, por ese movimiento. La gente le ha criticado un poco a Oviedo su falta de estructura política y su equipo, porque muchas veces estos líderes de opinión, que son bien recibidos en la gente, ganan encuestas, pero es muy diferente ganar el día de las elecciones porque se necesita estructura, equipo, y muchos de los que me están escuchando estarán diciendo maquinaria. Suena feo, pero es necesaria la maquinaria, hay que combinar opinión con programa, con equipo de trabajo. Bueno, para cerrar el tema está Rodrigo Lara, él está inscrito también por firmas, se salió de Cambio Radical, tampoco puede entrar al nuevo liberalismo, está peleando con Galán, bueno, Galán dice que él es el bravo porque él no está por el Partido Colombia Renaciente, Partido Demócrata Colombiano, vamos a vivir Bogotá. Rodrigo Lara sí ha sido senador de la República, representante a la Cámara y volvió a ser senador de la República hasta el año 2022. ¿Qué no le ha favorecido a Rodrigo? Bueno, se desprendió de sus partidos matrices políticos, ahora tampoco puede posar de independiente cuando ha sido un delfín político. Recuerden que Rodrigo Lara, hijo de Rodrigo Lara, pues Carlos Fernando Galán, hijo de Luis Carlos Galán. En estas elecciones hemos visto también el hijo de Horacio Serpa, también muy activo a Gómez. Bueno, estos delfines pues no pueden decir que son independientes y que llegaron acá, sí, no, vienen a través de una estructura y una tradición política. No le ha favorecido no acercarse a la comunidad. Muchos opinan en las calles que lo ven 3 o 4 estratos más arriba y no ha podido tener ese contacto con la gente, aunque su hoja de vida es brillante. Pero entonces, ¿por qué a Carlos Fernando Galán le está yendo bien? En Ecovisión Colombia, con nuestro grupo de producción, hemos analizado diferentes puntos que han sido estratégicos en la campaña de Carlos Fernando Galán. Primero, el apellido. Para muchos es un delfín que no ha hecho nada, que ha sido un mantenido, pero para muchos más, Carlos Fernando Galán es el renacer del nuevo liberalismo. Y para los jóvenes de pronto que no saben qué es el nuevo liberalismo, fue un partido fundado por Luis Carlos Galán, que estaba en contravía con el liberalismo de la época, de ese liberalismo de barco, de ese liberal tan tradicional. Hicieron el nuevo liberalismo, como les decía, con el mismo Rodrigo Lara, que uno entiende que Rodrigo Lara también debía estar en el nuevo liberalismo, me imagino que en algún momento va a llegar. Y lo que sucede es que este candidato del nuevo liberalismo había sido muy atractivo y los presidentes de aquella época le piden que venga y retome el Partido Liberal. Pierde con Belisario Betancur las elecciones presidenciales, después cuando se vuelve a lanzar y es el más firme candidato en 1989, su discurso de la extradición causa mella entre los carteles de Medellín y se da la orden de Luis Carlos Galán, que tiene muchas vertientes, entre esas el tema de la extradición, su guerra contra el narcotráfico, también mucha envidia en su momento de temas políticos, por lo cual estaba en ese momento supuestamente involucrado candidatos como Santofimio del ala del liberalismo tradicional. Y bueno, lo que sucede es que Luis Carlos Galán Sarmiento se convierte en el año 89 en el mártir, en un ejemplo político, en un ejemplo de conciencia, y esa imagen de Luis Carlos Galán se está volviendo a ver agitada en los barrios. Hemos sido testigos en la capital de la República cómo los galanistas de antaño están apoyando la campaña de Carlos Fernando Galán. Y podríamos decir que el primer éxito de Carlos Fernando Galán, primero, es haber impulsado el centro, sin irse al extremo, sin irse al otro extremo, ni izquierda ni derecha, sino por el centro, y ha podido compilar, hacer asociatividad con concejales de la mayoría de los partidos políticos. En boca de un candidato se habla de que Carlos Fernando Galán, de los 45 concejales actuales, tiene el respaldo de más de 30 de ellos que lo están apoyando directa o indirectamente, con su partido o a través de alianzas políticas. Entonces, la primer clave de Carlos Fernando Galán es ir por el centro. La segunda, que no podría darse menos,
es que hace 4 años, cuando fue contrincante de Claudia López, se sacó 1.022.000 votos, lo que genera que Carlos Fernando Galán pica en punta porque ya tiene más de 1 millón de personas que en algún momento dijeron que confiaban por la candidatura de él. Si vamos a hablar en porcentajes, perdió por muy pocos votos con Claudia López. Es más, si hubiera segunda vuelta de alcalde hace 4 años, Claudia López seguramente no sería la alcaldesa, sino que en segunda vuelta Carlos Fernando Galán hubiera hecho unas alianzas con la mayoría de partidos. El apellido Galán es de inspiración, es de lealtad y se está agitando el trapo rojo en la mayoría de barrios de Ciudad Bolívar, Bosa y Usme, en donde se han visto unas multitudinarias manifestaciones acompañando a Carlos Fernando Galán. Tema que no han hecho los demás candidatos, que no los hemos visto en plaza pública y los hemos visto con estas reuniones que se están generando. Otra ventaja, y no nos digamos mentiras, porque aquí en sus comentarios pueden opinar, pero en esta campaña electoral a la alcaldía no hay muy buenos contrincantes, no hay muy buenos líderes. Cuando se le pregunta a las personas en la calle por quién van a votar, la gente presenta desánimo, desinterés, no tienen una figura, un líder que genere una mayor fuerza. Entonces dicen, pues yo creo que por Carlos Fernando Galán, porque es el mejor de los que, o como decía mi abuelita, es el menos peor. No tiene contrincantes populares y eso le ha generado mucha fuerza. Pero hay un tema cultural de medios y económico que se está moviendo alrededor y se los vamos a decir con nuestra siguiente teoría. Primero, Luis Carlos Galán Sarmiento nació el 29 de septiembre de 1943. Es decir, que esta próxima semana Luis Carlos Galán estaría cumpliendo 80 años de vida. Esto ha generado una cantidad de exposiciones, conciertos, inauguración de eventos, de centros, de bibliotecas, de colegios que han hecho una galanmanía en este momento porque Luis Carlos Galán está de cumpleaños. 80 años cumple el 29 de septiembre. Esta ola ha servido para que el apellido Galán esté en boca de los medios de comunicación, de la cultura, de la recreación y sobre todo de la política. Y ahora ustedes dirán, no, pero Jorge Iván Reyes, ¿por qué está hablando semejantes cosas? No es coincidencia que se está haciendo un concierto de Luis Carlos Galán, se está retomando la serie de Pablo Escobar, en donde el gran protagonista es el asesinato de Luis Carlos Galán, y Luis Carlos Galán es tendencia en redes sociales, ustedes lo pueden analizar por todo lado, como suena Galán, y esto lo saben los creativos, los diseñadores y las personas que acompañan al candidato, que son personas del nuevo liberalismo que han sido leales al concepto de Luis Carlos Galán. Otro elemento que tampoco es un secreto es que Luis Carlos Galán, pues, dejó un ejemplo, lo han retomado sus hijos en el Senado, en algunas candidaturas, pero es la primera vez que puede haber un Galán siendo ganador de una elección del segundo cargo más importante de Colombia, y eso se verá reflejado políticamente hablando. Si Carlos Fernando Galán ocupa el segundo cargo más importante del país, va a ser un aliado estratégico del presidente Gustavo Petro si quiere gobernar. Es decir, que Carlos Fernando Galán no solo va a ser alcalde, también va a tener espacio, ministros. Ahora, políticamente hablando, está retomando las banderas de Claudia López. Si ustedes ven los debates, Carlos Fernando Galán es el que menos va en contravía de la administración de Claudia López, y esto lo saben todos los funcionarios de la alcaldía, lo saben toda la clase política, lo saben todos los partidos que ya tienen una hegemonía y una estructura, y eso, señoras y señores, se llama maquinaria. Y los votos se mueven con maquinaria, así no lo querramos. Por más que haya opinión, el edil mueve sus votos, el líder comunal mueve sus votos, el concejal mueve sus votos. La persona que está en la calle llena una encuesta, pero qué difícil que vaya a votar de octubre. El voto es diferente casi siempre a la encuesta, porque lo que mueve acá los votos es cómo se va a mover el edil, cómo se va a mover el líder comunal, qué medios van a haber, qué transporte, qué motivación,
todo lo que vemos a través de la campaña, las reuniones, el asado, la lechona, el tamal, la pancarta, la valla. Esto es importante en política, así querramos que no. A veces vemos que hay fenómenos políticos que no requieren de esto, pero en política todo es válido y sobre todo para la movilidad. Entonces podríamos hablar que el apoyo de Claudia López, entre comillas, a Carlos Fernando Galán será devuelto cuando Claudia López sea candidata presidencial y Carlos Fernando Galán como alcalde también le dé su aval. Esto es política. Los que peleamos en la casa por política somos nosotros que somos bobos, porque los políticos en la noche se meten al mismo jacuzzi y toman del mismo whisky. Otro elemento importante que hemos visto es que Carlos Fernando Galán ha sido una persona que no polariza, que socializa, que hace alianzas, nunca lo hemos descompuesto, nunca lo hemos visto con posiciones radicales, sino que ha tenido un discurso donde ha reunido y reunido apoyos. La editorial en Ecovisión Colombia esta semana es: ¿será que el legado de Luis Carlos Galán Sarmiento le va a permitir a un Galán ser alcalde de Bogotá, ser el segundo cargo más importante en la capital de la República? Y yo voy más allá. Si hubiera una segunda vuelta, ¿ustedes a quién creen que se van a unir los partidos políticos? ¿A Oviedo o a Bolívar o a Carlos Fernando Galán? Y discúlpenme que no nombre a Vargas, ni a Lara, ni mucho menos a Molano, porque no van a estar en segunda vuelta. Si está Bolívar o Oviedo, y si está Carlos Fernando Galán, ¿a quién se van a unir los partidos? Los liberales, casados con Carlos Fernando Galán. Los verdes, con Carlos Fernando Galán. Entonces, vemos que la estructura genera que en el juego del ajedrez de esta elección por Bogotá, si siguen las diferencias y si sigue la división de los demás candidatos, ¿por qué no haya ganador en primera vuelta? Y si no, nos gustaría que ustedes opinaran en Ecovisión Colombia por qué los demás candidatos están tan pasivos, no los vemos en plaza pública, o si están esperando que en estos últimos 30 días voten toda la energía y los cartuchos, porque hasta el momento el que está en tendencia es Galán. Esta es la editorial para Ecovisión Colombia esta noche, Carlos Andrés. Su opinión es muy importante, cibernauta. Estaremos pendientes del chat. Gracias, Jorge Iván Reyes, por la editorial de hoy. El resurgir del nuevo liberalismo. Esto teniendo en cuenta que, según la encuesta de las últimas 24 horas, sigue como característica especial liderada por Carlos Fernando Galán del Partido Nuevo Liberalismo. Encabeza las encuestas, lo ha hecho en todas las encuestas, toma ventaja en esta última encuesta y su opinión es importante. Estaremos pendientes. Síganos en redes sociales. Aquí estamos para llevarles a ustedes el panorama político regionales 2023. Permiso.